Familia, buen día. Amigos, buen día. Mi nombre es William Rodríguez, el orientador del colegio, y estoy acá solamente para recordarles algunas mm, cosas importantes, no que no las sepamos o aprender cosas nuevas, no, por eso digo, muy seguramente aprender, muy seguramente más que aprender es recordar. Estrategia para ser mejores padres es la charla de hoy. Sin embargo, analizando bien la frase, yo creo que la mejor estrategia para ser mejores padres es saber que no hay una mejor estrategia, porque al pensar que hay alguna estrategia, podríamos pensar hay punto uno, punto dos y punto tres. Y pretenderíamos nosotros aplicarlas a esa estrategia que va a punto uno, punto dos y punto tres, aplicársela a todos los hogares o aplicársela a todos los hijos, a este hijo o al otro hijo. Sin embargo, yo soy un convencido que somos tan diferentes y hogares diferentes, porque hay padres diferentes, porque hay hijos diferentes. Entonces, hablar de una estrategia mm, no es fácil. Vuelvo y reitero, yo creo que la mejor estrategia es saber que no hay estrategia y en el camino, en el propio hogar, en la propia familia, establecer nuestros propios principios de acuerdo a cómo sabemos que somos nosotros como padres y como sabemos nosotros que son nuestros hijos. Sin embargo, hay algunos principios generales o elementales que yo creo que sí debemos recuperar en esto de procurar ser mejores padres, pero aclaro, por más títulos y maestrías y doctorados que pudiéramos obtener nosotros en la crianza de nuestros hijos o doctorados en cómo ser mejores padres, nunca aprenderíamos la estrategia ni el método correcto porque cada hijo es diferente y los padres son diferentes y el contexto de cada familia es diferente. Miremos algunos principios, pero quiero también mencionar que desde nuestra posición como institución hemos creído que definitivamente no podemos nosotros como institución involucrarnos en decirle a cada papá, mamá, a hijos cómo, cómo deben educar sus hijos, porque eso compete a cada uno en particular. Sin embargo, estamos nosotros para hacer lo mejor que podemos como institución para ayudar y aportar desde lo que nosotros sabemos, podemos, reconocemos que también tenemos. Entonces es un trabajo conjunto, la educación de nuestros hijos en nuestros hogares y la formación profesional, digamos, intelectual de nuestros hijos en nuestra institución, en el colegio. Así de que esto se trata de un trabajo conjunto, se trata de una aventura, más que trabajo, de una aventura conjunta de formar y hacer de nuestros hijos lo que nosotros queremos que ellos sean, de hacer de nosotros como padres los mejores padres que podemos ser, pero sobre todo de permitir que Dios obre en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos para que se cumpla el propósito que Dios tiene para con ellos y para con nosotros. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer siempre es mm, reconocer que solos no podemos y reconocer que necesitamos una ayuda muy, muy especial y muy particular, que es la ayuda de nuestro Dios. Y eso es importante para nosotros. Yo creo que uno de los principios claros eh, eh, que nosotros debemos tener, dijo un autor
exactamente. El, el autor Leonard Sachs, en su libro El colapso de los padres, él dijo que los padres han perdido autoridad y que hoy parecen más bien más grandes amigos que buenos padres. Y él lo llamó a esto amigos por siempre. Lo llamó mm, en esa definición del colapso de los padres. Y por qué los papás colapsan? Continúa diciendo el autor. Los papás colapsan cuando han perdido autoridad y en el oficio o en la tarea de criar a sus hijos. Él dice que para no polemizar con ellos, los padres le dan rienda suelta a sus hijos y les permiten todo lo que ellos quieran. Comer pizza o papas fritas de paquete con gaseosa a la hora del almuerzo. El niño quiere irse a dormir a las 11 de la noche, que el niño quiere ver televisión sin horario, que el niño o la niña quiere comer en su cama o en su habitación o en la sala y no con los papás ah, en el comedor, etcétera. Y todo esto sucede sencillamente porque los padres se están preguntando, ¿puedo yo tener el control de decirle a mis hijos qué es lo mejor? ¿Puedo yo decidir por ellos? Y entonces el papá comienza a preguntarle a los hijos, ¿quiere sopa a la hora del almuerzo? ¿Le sirvo verduras? ¿A qué hora se quiere ir a dormir, hijo? Y una de las fallas de entonces los padres es pretender ser mejores amigos y hemos dejado de lado la función o el rol de ser muy, muy buenos padres. En ese sentido, cuando hablamos de autoridad, cuando hablamos de que el padre es quien tiene el control, lo estamos diciendo desde la perspectiva en la que el padre sabe qué es lo mejor para sus hijos, ¿sí? Y algo que está pasando también en esta pérdida de autoridad de los padres es que muchas veces los padres le ruegan a sus hijos para que hagan algo. Y hijo, ¿por qué no hace esto? Hijo, acuérdese que yo le dije hace rato que tiene que tomarse el caldo. Acuérdese, hijo, yo le dije que tiene que tender la cama. ¿Por qué no la ha tendido? Hijo, tienda la cama, por favor. Y los padres hemos perdido autoridad cuando creemos que mm, por no incomodarlos a ellos, necesitamos pedirles favores, necesitamos rogarles. O en el peor de los casos, muchas veces hemos visto a padres peleando con sus hijos, peleando. Es decir, el padre dice algo, la mamá dice algo y al hijo no le gusta, entonces le sube el tono de voz al papá y el papá le sube la voz y el hijo también y se forma una gritería en la casa. Y al formarse una gritería, entonces el hijo le grita al papá, el papá pierde autoridad y empieza a gritarle al hijo. Y parece que fueran dos hermanitos o la mamá peleando con los hijos, parece que fueran dos hermanos peleando en la casa, como que si el hijo tuviera derecho o estuviera en la posición de gritar al papá o la mamá. También en eso se ve que se ha perdido autoridad y ah, eso se llama el colapso de los padres, porque entonces el papá se pone al mismo nivel de los hijos, discutiendo con ellos como si fueran dos amigos del colegio, como si fueran dos hermanos. Y en ese sentido yo creo que debemos recordar, en primer lugar, que para ser mejores padres, uno de los principios que debemos tener en cuenta entre tantos, pero me refiero a eso particularmente en esta hora, es, padre, usted puede ser mejor padre cuando se está recordando a usted mismo y a sus hijos que usted es el papá, que usted es la mamá, que no es su mejor amigo,
y que no está para discutir, ni para rogarles, ni pedirles el favor, ni dejar que ellos elijan la hora de irse a dormir, qué películas ver. A veces hoy nuestros hijos nos están diciendo, papá, yo quiero ver esta película. Y el papá dice, bueno, puede verla, ya, pero no sabemos en realidad qué contenido tiene. En segundo lugar, yo creo que nosotros como padres, bueno, lo que estaba hablando en primer lugar es, mm, no tratemos a nuestros hijos como si ellos fueran los reyes de la casa, ¿sí? En el sentido de que ellos son los que mandan, son los que dicen. Y infortunadamente en muchos hogares, en muchas familias, los que mandan en el buen sentido de la palabra, cuando uso la palabra mandar, los que ordenan, los que dirigen en la casa ya no son los padres, sino son los hijos, y todo gira en torno a los hijos, porque ellos, entre comillas, se convirtieron en los reyes de la casa. Mm, En segundo lugar, por favor, ah, no sea sobreprotector con sus hijos, ni demasiado intenso con ellos, ¿sí? Eh, Definitivamente, hoy la sociedad moderna está orientada a decirle a nuestros jóvenes o a nuestros niños que el éxito se basa en solo en los puntajes, en los trofeos, en los resultados. Y se está pasando por alto la esencia de la persona, el ser hijo, el ser hija, el ser una niña, el ser un niño, y se está mirando más bien a nuestros jóvenes o a nuestros niños como un objeto de competencia, como que tiene que lograr trofeos, como que alguien dijo alguna vez, si usted quiere ser alguien en la vida, tiene que estudiar y tiene que ser el mejor. Y hay de que no sea el mejor, y hay de que no saque las mejores notas. Y entonces se le está mandando un mensaje a los hijos, se le está mandando un mensaje a nuestros jóvenes que ellos valen, tienen valía y son importantes por lo que logren, por lo que tienen. Y se nos olvida que nuestros hijos o el ser humano es importante no por lo que tiene o por lo que logra, sino por lo que es. Y definitivamente, ¿qué es lo que está pasando hoy? Eh, Se cree, muchos padres han llegado a cometer el error de que definitivamente si sus hijos no tienen 5 en todas las notas, en todas, si sus hijos no tienen el primer lugar en todas las competencias, entonces definitivamente son un fracaso o van a fracasar en la vida porque no son los mejores. Y yo aprendí esa lección hace muchos años con uno de mis hijos porque se les inculcaba, usted tiene que ser el mejor y tiene que ser el mejor. Resulta que siempre habrá alguien mejor, pero no, la idea es, no, usted es el mejor sobre todo, pero resulta que hay un momento en que de pronto nuestro hijo puede tener un momento de debilidad, su hijo tiene un momento de fracaso, su hijo no sacó 5, sacó 4,9, pero hay otro chico que sacó 5, su hijo no llegó de primero en la competencia porque le faltó un pie para llegar a la meta y el otro chico lo sobrepasó en 1 pulgada y fue mejor en ese momento, pero cuando se le inculca en el chip de su cerebro que si no es el mejor es un fracasado, que si no saca las mejores notas es porque no sirve para nada, estamos nosotros haciendo de ellos, infortunadamente, como una, una máquina con ellos. Pretendemos que son una máquina. Yo creo algo. Nuestros hijos deben aprender que hay momentos en los que nos caemos y la derrota no es caernos, la derrota es caernos y no levantarnos. Hace mucho tiempo, hace unos años para acá, o no mucho, hace algunos años, se empezó a usar la palabra resiliencia
y esto con relación a aquellas situaciones de la vida que suceden en las que el ser humano cae, pero que cae, aprende, corrige muchas cosas y se levanta con entereza, con fortaleza y mejor que antes de haber caído. Yo creo que nosotros debemos aprender a enseñarle a nuestros hijos, más bien enseñar, como padres aprender que nuestros hijos no son perfectos, que no son máquinas de deporte ni son máquinas computadoras que van a ser siempre los mejores. Debemos enseñarle a nuestros hijos que, como nosotros mismos, que hay momentos en que nos caemos, pero tenemos que levantarnos. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que hay momentos en que el fracaso no es la derrota, el fracaso, si lo sabemos manejar, puede ser uno de nuestros mejores maestros, ¿verdad? Y enseñarles a nuestros hijos mm, que así como cuando ellos ah, aprendieron a caminar, como cuando nosotros aprendimos a caminar, imagínese usted que usted está aprendiendo a caminar, está viendo a su hijo aprender a caminar. ¿Cuántos niños están aprendiendo a caminar y cuántos de ellos se caen? ¿Qué tal un niño diga, bueno, ya me caí una, dos veces, entonces ya no lo sigo intentando porque me pegué en la rodilla o me pegué en la mano o en la cara por aprender a caminar, entonces yo me quedo acá y no camino? No, el ser humano desde pequeño está aprendiendo que tiene que mm, hacer lo mejor que puede, pero en ese proceso se va a caer. ¿Qué tiene que hacer? Levantarse y volver a intentarlo. Y se cae, vuelve y se levanta y lo intenta hasta que perfecciona su forma de caminar. Los padres sobreprotectores definitivamente no crían niños más motivados y exitosos. Los padres sobreprotectores definitivamente van a criar niños muy, muy, muy irresponsables y que ah, le están diciendo a sus hijos, am, si usted no lo hace, yo lo voy a hacer por usted. Y a veces que pretendemos que nuestros hijos entonces mm, esto se van a frustrar si no les enseñamos que hay momentos en la vida en que hay fracasos, dificultades y caídas. En tercer lugar, unido a este segundo, mm, ser mejores padres implica el que nosotros como padres no tenemos por qué resolverles a nuestros hijos todos sus problemas, ¿sí? Debemos entender nosotros que cuando hay dificultades y problemas y cuando hay caídas, muy seguramente de nuestros hijos, debemos dejar que ellos aprendan a levantarse. Imagínense un niño pequeñito que se cae. ah, y es curioso y es particular como cuando el niño pequeño se cae, la abuelita, el papá, la mamá, todos corren ah, para levantar al niño. Quisiéramos quitarle todo lo que está a su alrededor para evitar que él se tropiece y se caiga. No podemos evitar todo eso, pero sí más bien que cuando el niño vea un obstáculo en su proceso de aprendizaje de caminar, no se lo quitamos, sino esperar a ver qué el niño va a hacer, si va a rodear el obstáculo o él mismo lo va a quitar. Pero los padres pretendemos que tenemos que quitarles todos los obstáculos, que tenemos que resolverles todos sus problemas. Y cuando nosotros queremos quitarle a estos niños la responsabilidad de asumir sus propios retos y asumir sus propios problemas y pretendemos que podemos vigilarlos siempre, mantener siempre sobre ellos nuestros ojos para
evitar que se sientan mal, para evitar que de pronto vayan a tener algún tropiezo. Mire, esto va a ser de nuestros hijos, que ellos no tengan la capacidad de decidir frente a una y otra situación. Mm, Como padres, a veces creemos que va a haber un momento de adversidad, sí, sabemos, pero ¿y si le va mal? ¿Y si no lo puede solucionar? Hemos aprendido como padres que mm, no podemos nosotros hacer que nuestros hijos dependan totalmente toda su vida de nosotros. Debemos dejar que ellos aprendan por sí mismos, debemos dejar que ellos resuelvan sus problemas. Mm, Y eso nos damos cuenta porque a jóvenes entre 18 y 22 años se ha llegado a la conclusión. No saben ellos definitivamente, no están preparados para moverse mm, solos por el mundo, para enfrentar una vida. Recuerdo alguien me decía, yo salí a trabajar a los 12 años, yo salí a trabajar, yo en mi casa, ya a los 11 años mi papá me enseñó a trabajar y yo tenía que salir a trabajar desde los 11 años, alguien me dijo. Pero hoy en día los papás pretendemos que nuestros hijos a los 18, 17, 20 años todavía estén en la casa y no les hemos permitido que ellos aprendan a solucionar sus propias dificultades. Cuando hay un niño con mamá sobreprotectora, ellos no aprenden a ser independientes. Mm, y cuando salen para la universidad, creemos o pretendemos que debemos estar ahí diciéndoles todo. Ya lavó su ropa interior, ya comió, ya hizo esto, porque todavía lo seguimos mirando como niños. De hecho, seguirán siendo nuestros niños así tengan 30 o 40 años. Pero por favor, debemos nosotros evitar que el tener que solucionarles como padres todos los problemas a nuestros hijos. Ellos deben aprender por sí mismos a enfrentar las situaciones y buscar la mejor salida a lo que se pueda estar presentando en ese momento. Y por último, así muy sencillo, estrategias para ser mejores padres, le digo, no hay una mejor estrategia. La mejor estrategia, les recuerdo, es que no hay estrategia, sino que sencillamente tenemos algunos principios. Yo creo que en último lugar, en este momento, para esta corta charla, es asignarles a nuestros hijos tareas y responsabilidades en la casa. Se ha demostrado que niños adolescentes a quienes se les han entregado responsabilidades tienen más probabilidades de ser exitosos. Cuando eh, a estos niños se les dice, por ejemplo, se está terminando la cena o el almuerzo, el desayuno en casa, se le dice, hijo, usted, por favor, más que un favor, hijo, usted tiene hoy el privilegio de lavar la loza, por ejemplo. Hijo, cuando se levante, usted tiene que tender la cama, tiene que recoger su ropa, tiene que lavar su ropa interior, por ejemplo, ¿sí? Es definitivamente delegarles tareas a nuestros hijos y todo esto obviamente deben ser de acuerdo a su edad, ¿verdad? No vamos a decirle a un niño de 2 añitos que lave la loza, no podemos hacerlo a menos que sea loza de plástico, pero no podemos hacerlo porque si no cada cena vamos a tener que estar comprando nueva vajilla, ¿verdad? Pero es importante que desde nuestros hijos, cuando están pequeños, aprendamos a delegarles a ellos responsabilidades de acuerdo a la capacidad, a su edad.
Y qué bueno también mm, cuando nosotros como padres le decimos esto a nuestros hijos, ellos empiezan a saber que hacen parte de un equipo llamado familia y que entre todos, incluidos ellos, edificamos y hacemos que nuestra familia vaya creciendo y se eh, mantenga firme porque entre todos estamos aportando para que sea una familia, un grupo y que no solo una persona, el papá o la mamá son los que hacen, sino que los invitamos a ellos a que hagan parte cuando les delegamos tareas o responsabilidades. Dígale a su hijo que barra la casa. Ah, pero es que no sabe. Pues usted le enseña. Voy a ponerles un ejemplo. Nuestro hijo salió ahora para la universidad en este semestre, lejos de aquí, de la ciudad donde estamos. Tiene 17 años apenas cumplidos de hace un mes cumplió los 17 años y se fue a estudiar a otra ciudad. Mm, lo interesante es escuchar a mi esposa cómo le dice, ya hizo la comida, ¿qué hizo de comida? Y yo me quedé pensando, dije, bueno, ¿qué hizo de comida? Y dije, no, ¿verdad? Mientras él estuvo aquí en la casa, mi esposa le enseñó al niño a hacer arroz, a hacer sudado, lo pongo de esa manera, a cómo hacer una carne en bistec. Ahora que él está solo en una pieza en otra ciudad, él le dice, mamá, ya hice mi arroz, ya llegué, hice mi carne, hice un sudado. Y es bueno ver ahora cómo él se defiende por sí mismo en el buen sentido de la palabra, aun cuando la mamá le está, ya comió, qué hizo de comida, etcétera, etcétera, pero mm, es muy bueno para él y de hecho tiene creo que uno o dos amigos que se ven sorprendidos como él a esa edad llegan de la universidad, ya prepara su almuerzo, no todos los días obviamente, o prepara su desayuno. Aprendió eso en casa. Si su hijo tuviera que salir hoy de casa, ya tiene la edad, pensemos hipotéticamente, si su hijo tuviera que salir hoy de casa, su hija ya tiene que salir de casa, se puede valer por sí mismo, es responsable con sus propias cosas. Tercero, mm, no fácilmente alguien le puede engañar. Cuarto, si su hijo tuviera que salir, su hija tuviera que salir hoy de casa, si tiene alguna caída, algún fracaso, dice, bueno, me levanto y sigo, esto hace parte de la vida, o, o se va a frustrar y va a decir, ya no sigo más con esta carrera, no sigo más, me tengo que devolver para casa porque no sirvo para nada. Por favor, padres, cuando nosotros somos sobreprotectores o somos muy intensos o no le enseñamos a nuestros hijos que hay dificultades, ellos van a pensar que son un fracaso y no sirven para nada. Ellos van a pensar que todo el mundo tiene que girar alrededor de ellos. Dios nos ayude, lo digo en esta frase, Dios nos ayude porque no somos perfectos. Y al no ser perfectos, pues tenemos que aprender a corregir nuestros errores y aprender a, muy seguramente también a llamar a nuestros hijos y decirles, hijos, perdónenme, he intentado hacer lo mejor que he podido, pero he fallado, pero construyamos todos esto que se llama hogar, que se llama familia. Dios les bendiga, padres, Dios les bendiga, hijos, y qué bueno poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Dios les guarde.